En este video quería compartirles una serie de experiencias que creo que no tienen palabra, o por lo menos yo no he encontrado exactamente la palabra que las describa. Puede que exista porque en realidad somos súper ignorantes respecto a todo el conocimiento que se ha creado antes de nosotros. Entonces, por ejemplo, recién encontré la palabra catábasis, que se refiere a un viaje al inframundo. Y a lo largo de este curso que he estado dando en el Club de Buscadores de Belleza, que se llama El Artista como Místico, hemos estado revisando algunos mitos de descenso a los inframundos y yo no sabía que había una palabra para eso. Y ahora que existe, siento mucha más confianza y claridad en lo que estoy enseñando, porque es algo que se había enseñado antes, se enseña desde el principio de los tiempos, desde los primeros mitos. Y la idea de Orwell que comenté en el video pasado sobre la necesidad de inventar palabras nuevas, la necesidad de describir con mucha más precisión lo que pasa en nuestro mundo interior, tal vez ya no es tan urgente como revisar en el pasado, en las historias, en la literatura, en el arte, las experiencias por las cuales estamos pasando hoy día. Entonces, es una necesidad de conocimiento, de revisar, de adquirir cultura y al mismo tiempo de sentir, de darse cuenta de cuáles son las experiencias que estamos viviendo hoy día y que ha sido insuficiente la cultura a la que estamos expuestos ahora, como la cultura moderna, para dar luz a esas experiencias y para comprendernos y también para entregar nuestro conocimiento, nuestra experiencia específica de este mundo a otros. Y tener cuidado y atención al lenguaje de la tecnociencia que aparece en nuestras vidas y creo que a veces nos abalanzamos a ese lenguaje porque es un juguete nuevo, pero en realidad los verdaderos caminos que explorar, lo que hoy día se nos aparece como verdaderamente aterrador y verdaderamente interesante de conocer, es el mundo interior. Y cómo este mundo interior empieza a conducirnos a vidas mejores, como a vidas más virtuosas. Entonces esta lista que les voy a compartir en realidad es un poco un juego que yo estaba haciendo conmigo de encontrar experiencias y no saber si existe la palabra para eso. Antes que nada quería también invitarlos al Club de Buscadores de Belleza si quieren seguir esta clase del artista como místico que estoy haciendo ahí. Este mes vamos a estar leyendo La Pasión según GH de Clarice Lispector, que es un libro que creo que nos introduce a este miedo a conectar con algo sagrado, a un llamado, a seguir la intuición, porque sabes que es una intuición que te puede destruir, te puede desarmar tus conceptos antiguos y acercarte a una forma de conocimiento que es muy sensorial y está totalmente ligada a la materia, pero no la materia como algo muerto, como polvo, como objetos tecnológicos, sino a la materia como esta sustancia por la cual todos estamos vinculados. Vamos a estar revisando ese texto que puede ser un poquito difícil al principio, pero creo que vale la pena para buscadores de belleza y para pasar por este tránsito de tener una idea, tener muchas ganas de crear, pero necesitar la constancia, la repetición, el proceso a través del cual te enfrentas como estas opiniones negativas que están en ti que te alejan de ser persistente con lo que quieres hacer. Vale, ahora sí, la lista. Primero, el nombre de ese lugar imaginario donde coleccionas todos los objetos, los lugares, los aromas que atesoras y que has recogido en tus viajes, en tus experiencias. Sería algo así como un gabinete de las maravillas, pero más bien de experiencias y sensaciones y que está en tu cerebro. Segundo, el alivio que viene después del dolor y la aceptación de tus patrones familiares. Siento que sanar o la idea de individuación son muy amplias, pero quizás existe una palabra para eso en el mundo de la psicología. Tres, el gusto de mirar una cama acogedora antes de meterte en ella. Es como ese segundo anterior a entrar en una pieza y mirar que la cama está hecha, que quizás pusiste sábanas nuevas y vas a pasar una noche agradable de sueño. El otro día me encontré con que la cama tenía un triple significado, aludía a tres momentos: al momento del sueño, al momento del amor y
al momento de la muerte. Son como 3 transformaciones que se dan en una cama. Como que una cama es una orilla, un lugar donde transitas, donde pasas de un lado a otro. 4. El rescate de sí mismo que debe hacer un artista para sobrevivir. 5. Algo que describa lo tranquilo y suave que resulta alcanzar los sueños para que no aparezca tan abrupto. Creo que cuando uno piensa en cumplir un sueño suena como que te va a cambiar la vida y eso es un poco fuerte, es como violento para una pequeña mente humana. Entonces, ¿de qué manera uno puede describir este cambio o acercarse al cambio de una manera más serena? Algo que equilibre el heroísmo, la lucha que tienes que hacer contra los obstáculos, con la paz mental, con la seguridad que vas adquiriendo. 6. La fantasía de hablar con personas muertas o más específicamente con personas famosas o personas que admiran en realidad que están muertas. Yo siempre pienso en algunos artistas, escritores, escritoras con las que me reúno en una especie de cocina imaginaria para tomar desayuno, tomar once y hablar de lo que estamos haciendo. Es una cocina grande como de campo en mi imaginación, no es mi cocina pequeñita. Hace poco me encontré con un poema de Francisco de Quevedo, mi tatarabuelo probablemente, que dice: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Esa experiencia ya estaba totalmente descrita. Hablar y escuchar con los ojos a los difuntos, básicamente es leer. 7. El poder de la teletransportación imaginaria a bosques. Y obviamente es una teletransportación que involucra el cambio en todos tus sentidos y una experiencia que es sonora, puedes escuchar las plantas, los arbolitos, el viento, también puedes oler la tierra del bosque. O sea, es una teletransportación imaginaria. En medio de la ciudad puedes irte para allá. 8. El diálogo que se mantiene constantemente con el alma, con la intuición. 9. El ejercicio divinatorio de ir a una librería y leer trozos de varios libros diferentes hasta que encuentres un mensaje para ti. No sé si eso sería algo así como bibliomancia, creo que eso es solo respecto a los libros, el abrir un libro y encontrar un mensaje para ti, una especie de adivinación. Pero en librerías lo que yo hago a veces es tomarle fotos a algunos pasajes que me llaman la atención y después o en el momento ver si es que me hacen algún sentido por lo que está pasando en mi vida. Y así tampoco tienes que comprar todos los libros, solo puedes hojear muchos libros y después te vas con esas fotos. 10. El hablar imaginariamente con tus células y sentir que te responden. Creo que no es embodiment, tampoco encuerpamiento. No estoy muy segura de lo que significan esas palabras, pero también creo que la idea de hablar es incorrecta porque el cuerpo, claro, una parte de nosotros sí entiende palabras, que sería la mente, pero el cuerpo en general, por más que uno le hable, no va a cambiar por eso. Es como que el subconsciente requiere otro tipo de lenguaje y el subconsciente está en nuestras células. Entonces, ¿cómo se llega a dialogar, a conversar con las células, con el alma que está en las células? Creo que me estoy repitiendo. ¿Y cómo se le llama a esa adquisición de, entre comillas, lenguaje? Pero creo que es una cosa como más vibratoria que necesitas para sentir el cuerpo, para saber exactamente qué estás necesitando, para escuchar el llamado que te hace el cuerpo. 11. El placer de tener secretos que solo a una misma le interesan. Pueden ser cosas que haces solo cuando estás sola, no porque sean vergonzosas necesariamente, pero no necesitas contárselas a nadie más. Es tu privacidad y tu pequeño mundo lo que te interesa a ti contigo misma. En Sex and the City creo que había un capítulo donde las chicas hablaban sobre lo que hacen cuando sus parejas no estaban en el departamento. Y eran cosas como un poco chistosas y vergonzosas, pero estos no son placeres culpables, son placeres personales, algo que solamente quieres hacer para estar contigo. Tampoco es algo que vas a exhibir, como que no todo tiene que ser subido a redes. 12. Una palabra para una especie de fracaso que
era tan probable que se acercara que ya no se siente tan mal. Era como un naufragio anunciado y lento. Entonces cuando llega se siente más como un alivio y no tanto como la palabra más catastrófica que es fracaso. 13. El nombre de un estilo de moda que esté basado en vestirse de los diferentes personajes de libros o películas que te gustan. No es tanto así como un disfraz o hacer cosplay, es más bien sacar inspiración de ciertos personajes. Quizás ya existe. Aparte que no podría ser una moda porque cada persona admira y se interesa por arquetipos diferentes, entonces no todos nos podríamos ver igual, no podríamos implementar exactamente una moda. 14. El volver a apreciar una obra, una película, un libro, una canción que conociste cuando eras niño y volver a encontrarle un significado cuando ya eres mayor. A mí me encanta hacer eso y ahora me doy cuenta de lo importante que fue todo lo que consumí, toda la cultura que adquirí cuando fui pequeña. Como que fueron semillitas que han ido floreciendo, creciendo adentro mío y me han permitido acercarme a otro tipo de literatura o de experiencias en general. Pero si no hubiese tenido esos libros o esas películas, no habría encontrado una manera de relacionarme con el mundo. No habría tenido el lenguaje. 15. La valentía específica que requiere una persona tímida para encontrar su voz. Como dice el inspector, nadie sabe lo que sufre una persona tímida. 16. Los momentos fugaces de belleza durante un día agotador. Estoy pensando en esos momentos de esperanza o de alivio que vienen cuando estás metido en mucho, mucho estrés. Por ejemplo, cuando estás yendo al trabajo y el metro está lleno y te sientes mal, te duele la guata, pero alguien te sonríe o se te ocurre un chiste o escuchaste algo que te hizo todo un poquito más liviano. Es como que en medio de toda esa tensión uno siempre puede encontrar algo de que afirmarse. 17. Un silencio habitado. Este es amplio. Creo que hay una palabra japonesa para esto, pero no la conozco. 18. El proceso de inventarse un linaje artístico, o sea, de encontrar referentes o autores o líneas de pensamiento que te das cuenta de que permiten que te insertes como hijo, como que estableces una afiliación a través de los conceptos, de las ideas. Y eso te permite tener una práctica artística o creativa enraizada, como afirmada en una línea de pensamiento que sabes que te sostiene y en la cual puedes encontrar referencias y algunos principios que son inmortales o que han permanecido durante muchos años. No sé si eso sí enseña en las facultades de arte. Supongo que te enseñan una especie de canon en el cual uno después tiene que ver cómo se inserta o si se puede insertar. Luego, 19, el momento en que descubres cómo habla tu Dios interior, cómo escribe, cómo se siente o cómo se comunica contigo. 20, un género literario que consista en entrevistas imaginarias con artistas muertos. De nuevo estoy pensando en hablar con los muertos y no es mediumnidad, eso es otra cosa. Orwell tiene, por ejemplo, una entrevista imaginaria a Jonathan Swift y creo que es genial, podría ser todo un género literario. 21. La atención de un cuerpo que está preparándose para recibir su espíritu. Serían como los dolores de parto del sí mismo, o sea, una parte del proceso de la iniciación y después despertar. Pero toda esa parte como dolorosa y que muchas veces es el mismo dolor o esa crisis la que te empuja a hacer una transformación y a expandirte. Pero ¿cuál es la palabra para ese tipo de dolor? 22. El fin de la ansiedad cuando aceptas que no vas a poder saber todo o leer todo. Es una especie de resignación o de alivio de ser tan limitado. Porque al final eso te permite empezar a ser creativo con lo que tienes. O sea, la creatividad surge de la limitación. Y cuando te das cuenta de que hay un sinfín de conocimiento que nunca vas a poder adquirir, es mucho más fácil y más liviano, primero, ser un aporte, como puedes empezar a crear aceptando tus limitaciones, y dos, puedes empezar a leer y a aproximarte al conocimiento
siendo por un lado muy selectivo y por otro lado teniendo mucha paciencia, porque el conocimiento es infinito y nunca vas a terminar de adquirirlo. Siempre va a haber más espacio para conocer, para aprender. Como que esa limitación intelectual a mí me trajo mucho alivio cuando era más chica y sentía que había llegado tarde a toda la historia del mundo. Sí, se convirtió en un alivio darme cuenta de que no tenía que saberlo todo para pensar. 23. La técnica de supervivencia al mundo postmoderno de crear incesantemente momentos de belleza. 24. El silencio de una idea que queda demasiado grande para explicar, porque aún no tienes la experiencia o porque necesitas meditar hasta desarrollar un concepto sobre esa idea. ¿Cómo se llama ese silencio de algo que todavía no puedes explicar? No puedes aproximarte a eso porque te duele, te espanta, pero sabes que hay algo que tienes que trabajar. 26. Ese periodo de tiempo cuando haces todo mal, todo a medias, sin experiencia y aprendes a los golpes, con humillación, pero sin todo eso sería imposible estar donde estás ahora. O sea, habría sido imposible iniciar una transformación. Es como un periodo de inconsciencia en el fondo, todo ese periodo en sombra que te permite aproximarte a la luz. Quizás haya un nombre en la literatura antigua para eso. 27. La paradoja de que mientras más solo te sientes, más fácil es conectar con otros desde la autenticidad. 28. El acto de ser escogido por un perro, un gato o algún animal que se ha acercado a ti por suerte o porque quiso elegirte de alguna manera. 29. La amistad imaginaria que surge con el reino vegetal, con los árboles o con algunas plantas solo porque están próximas a ti. Puede ser el árbol que está en la plaza o en tu jardín o las plantitas de la terraza. Pero surge una especie de cuidado que casi se siente recíproco a pesar de que es un ser vegetal. Sería el nombre para decir que hablas con las plantas en el fondo. Pero de nuevo, es un hablar que no es el hablar humano. 30. El doble filo del arte como veneno y medicina. O sea, una palabra que describa el peligro que constituye el arte, porque a veces pensamos en arte y piensas en decoración, como que uno necesita arte para alegrar la pieza, pero es una distorsión del verdadero sentido del arte, que es transformar. Y esa transformación puede ser negativa o puede tener un resultado positivo, entonces es un peligro también aproximarse al arte, por eso yo creo que ha quedado tan restringido en nuestra cultura. Y también el arte terapia, por ejemplo, captura esa capacidad del arte de remediar, de sanar, de elevar, pero no el peligro que hay, y también el peligro que uno tiene que atravesar para esa sanación. 31. La capacidad de hacer cierres en sueños. Estoy pensando, por ejemplo, el terminar una amistad o una relación, pero no pasa en el mundo real, pasa en los sueños, o despedirte de alguien que va a morir en los sueños. A mí me pasaba, por ejemplo, en la pandemia, que sentía que vivía más en los sueños que en la realidad, como que mi vida onírica era mucho más activa y más interesante que lo que pasaba verdaderamente en la vida cotidiana. Y por eso creo que tiene que haber una palabra para esos procesos que uno va atravesando, pero que es más del mundo inconsciente. 32. El milagro de ser amigos con desconocidos cuando eres adulto, como conocer a alguien y hacer su amigo de manera espontánea y simplemente porque te sobra el tiempo, que es muy raro que te sobre tiempo siendo adulto. Pero a veces hay pequeños momentos donde uno puede aplazar un poco el trabajo, hacer otras cosas y te sobró tiempo para estar conversando con alguien que recién conociste. Es como en ese momento de improductividad y es medio inusual quizás hacer amigos solo porque quieres, porque te da gusto. Y 33, una palabra para la capacidad de dar y recibir amor. Como si hubiese una especie de medidor de tu capacidad de sostener o de entregar amor.
algo así como un medidor de masa muscular, pero en realidad es como de contracción y expansión del corazón. Me acuerdo de la película del Grinch, donde el Grinch se le achicaba el corazón o se le expandía de manera muy exagerada. Algo así, como que hubiese un medidor interno de eso. Bueno, estas son las palabras. Este es un video un poco chistoso, pero lo quería compartir solo para motivarlo a buscar sus significados. Les reitero la invitación al Club de Buscadores de Belleza. Ya estamos entrando al tercer mes. Vamos a estar estudiando, como les decía, el libro de Clarice Lispector, el concepto de la contemplación y los mitos de origen de la belleza, el mito de Afrodita y de Eros. Así que, bueno, les mando un abrazo, espero verlos por ahí, que estén muy bien.